Bueno, parece que podemos comenzar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda para hablar esta tarde de deporte como una filosofía de vida. Simplemente esperando que todos los asistentes que estéis bien. Todos sabemos el momento tan delicado por el que estamos pasando y, bueno, pues desde aquí, en nombre de todos los compañeros que están ahora mismo en la mesa, pues simplemente desear que todos estéis bien en casa. Creo que la mesa de esta tarde pues, va a ser una mesa bastante interesante y que los componentes de la misma pues en realidad no necesitan mucha presentación. Tenemos con nosotros a Feliciano López, Víctor Sánchez del Amo, Vivi Ruano y Víctor López. Y Juan Manuel Esparcia, aquí presente. Yo voy a moderar, voy a moderar un poco la mesa. Nos acompaña también Papisa Díaz, de la Federación de Tenis de Madrid, que nos va a estar colaborando para manejar todo lo que es la interactuación con todos vosotros. Y nos va a ir seleccionando un poco las preguntas que podáis ir haciendo para que cualquiera de nosotros os las podamos ir contestando. Me gustaría aprovechar para agradecer a la Federación de Tenis de Madrid también por invitarnos a este evento. Nosotros, me he saltado un poco la presentación individual porque, como he dicho, pues creo que las personas que estamos en la mesa, sobre todo en el caso de Víctor Sánchez, Vivi y Feli, pues son sobradamente conocidos en el mundo del deporte. Y, sin embargo, sí que me gustaría hacer un apunte que nosotros pues integramos una empresa que se llama Sported. Es una empresa que ya tiene 2 años, en la cual nosotros entendemos que el deporte lo utilizamos como un vehículo de aprendizaje. Estamos trabajando con diferentes universidades, concretamente estamos trabajando con 2 universidades en Singapur. Tenemos un programa de aprendizaje que está destinado a empresarios, a familias y a deportistas, que se llama Desarrollando un Vestuario Ganador y que ha sido seleccionado como un programa de valor añadido para el gobierno de Singapur. Tengo que decir que, bueno, que los integrantes de la compañía pues somos Víctor Sánchez del Amo, Feliciano López, Víctor López, Sergio Cervantes, que nos estará escuchando, al cual le mandamos un saludo muy grande desde aquí. Y que hoy tenemos el privilegio de poder contar con Vivi, a la que agradecemos pues su colaboración. Vivi siempre está dispuesta a colaborar con nosotros en cualquier momento que la hemos llamado y para nosotros es un privilegio poder tenerte aquí, así es que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Muy bien, un placer. Pues nada, voy a dejar paso a Papisa para que nos diga un poco cómo va a ser el funcionamiento de la mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Federación de Tenis de Madrid y en concreto desde el área de docencia, desde el que promovemos estas ponencias formativas, pues queremos dar las gracias en primer lugar a Sported por esta coorganización de la ponencia, a todos los ponentes, porque bueno, vosotros no lo habéis visto, pero han tenido mucha paciencia, le han dedicado mucho tiempo a preparar esta mesa redonda, lo han hecho con mucho cariño, así que hay que darles las gracias desde la Federación. Y también daros las gracias a todos los que estáis viéndonos y escuchándonos al otro lado. Os cuento que, bueno, ya lo estáis viendo porque está funcionando perfectamente desde el primer momento el chat de esta mesa redonda. Podéis utilizarlo como se utiliza un chat, todos lo conocéis. Y luego al lado hay un apartado que pone preguntas. Desde ahí podréis ir haciendo preguntas. Lo que haremos será que, como va a haber varios bloques que luego explicará Juanma perfectamente, después de cada bloque, después de cada exposición y debate en cada uno de ellos, seleccionaremos unas cuantas preguntas. Como comprenderéis, no vamos a poder ponerlas todas, pero intentaremos destacar 2 o 3 después de cada uno de esos bloques y en caso de que al final de la mesa redonda haya tiempo, pues rescataremos unas cuantas más. Así que nada, os animamos a participar a todos y muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Papisa. Bueno, pues vamos a ya sin más preámbulos, pues vamos a comenzar la sesión y vamos a empezar a hablar, a debatir varios temas que hemos seleccionado previamente. Estos temas pues están sacados un poco de nuestros programas de formación y el título de la ponencia es con el que vamos a empezar.
Hablamos de deporte como filosofía de vida. Entonces, bueno, voy a dar paso, vamos a empezar, si os parece bien, con Víctor, que nos hable un poco pues, de ese deporte como filosofía de vida, qué es lo que nos enseña, cuál es la cultura que engloba el mundo del deporte y cuáles son los beneficios que el deporte aporta en la sociedad. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy afectuoso para todas las personas que estáis acompañándonos en esta conferencia y sobre todo mucho ánimo a todos, a vuestras familias, a vuestros amigos en estos momentos complicados que nos está tocando vivir y que con esa fuerza que podemos sacar en los momentos difíciles todos, ayudándonos y apoyándonos, nos va a ayudar a superar esta gran adversidad a la que nos enfrentamos. Gracias, Juanma. Bueno, hablando del deporte como una filosofía de vida, así nace Sported, ¿no? Sported es el nacimiento pues, de 5 amigos que tenemos un denominador común, que ha sido el desarrollarnos desde pequeñitos acompañados de esa cultura del deporte. Cultura del deporte pues, que tiene unas creencias y unos valores que todos conocemos y que podemos hacer una lista grande enumerándolas, ¿no? Esos valores nos llevan a tener unos hábitos de comportamiento y unas conductas y eso desarrolla un rendimiento individual y colectivo que va generándonos el futuro. Entonces, dentro de ese camino acompañado de crecimiento, acompañado de la cultura del deporte, pues hemos tenido diferentes carreras deportivas, desde el punto de vista como deportista, como entrenadores, a nivel profesional. Otros miembros como son Sergio, como son Víctor López, pues lo han practicado en el ámbito amateur y han competido, pero no han llegado a ser deportistas profesionales, pero se han desarrollado profesionalmente en otros ámbitos de otras industrias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos de la cultura del deporte, la filosofía del deporte, el deporte como vehículo para mejorar nuestra educación, no estamos hablando solo del deporte profesional, sino en el más amplio ámbito del concepto de deporte. Creo que sobra decir la cantidad de hábitos positivos que genera la cultura del deporte las personas que lo desarrollan. No vamos a tener tiempo para hablar y debatirlo. No quiero extenderme en eso y robarle también tiempo a otros compañeros. Sí que me gustaría decir, a nivel particular, a mí personalmente, qué me ha aportado el deporte en mi vida, desde un punto de vista como filosofía de vida, y tengo que decir, me ha aportado todo, absolutamente todo. Por destacar algo que me parece fundamental, el deporte te da herramientas de autoconocimiento y de autoliderazgo, te permiten tener un equilibrio que es muy importante, tanto a nivel personal, herramientas para conocimiento personal, saber cómo funcionamos y cómo podemos producir alto rendimiento, como a nivel colectivo, el desarrollo de una cualidad tan importante como es la empatía, que nos ayuda gracias a entender lo que nosotros hacemos, a entender lo que hacen los demás con los que nos relacionamos y permite mejorar pues, los entornos donde nos desarrollemos. Y hablo en el ámbito amplio, no solo dentro del deporte, sino en cualquier aspecto de nuestra sociedad. Creo que eso es importantísimo. Y por destacar 3 aspectos que dentro de los programas que tratamos, como has comentado, Juanma, en las diferentes ponencias y cursos de formación que estamos desarrollando, sí que me gustaría destacar este aspecto, ¿no? Desde el punto de vista del rendimiento individual, a mí el deporte me ha enseñado muy claramente a diferenciar 3 aspectos que son básicos para el desarrollo de alto rendimiento. El primero se define con una pregunta y es ¿para qué? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿No? Son las motivaciones, nuestros objetivos, el establecimiento de objetivos. Es muy importante para ello dedicar tiempo ¿a qué? A pensar. El pensamiento es muy importante para establecer objetivos. En segundo aspecto sería el qué hacemos. Y esto es nuestras capacidades, nuestras habilidades, tanto de conocimiento como de ejecuciones, ¿no? Y aquí entra el entrenamiento, la práctica, el estudio. Bueno, pues, entre estos 2 aspectos, el establecimiento de objetivos y el entrenamiento de nuestras habilidades, somos capaces de producir rendimiento. Pero hay un tercer factor que nos acompaña constantemente y que es fundamental. Sería como el sistema operativo que todos tenemos y que de sus variaciones también varía nuestro rendimiento. Ese sistema operativo es en nuestro estado emocional. Y ahí creo que también es un factor importantísimo a trabajar y que el mundo del deporte pues es un campo donde hemos visto en los últimos años cómo se ha ido trabajando cada vez más ese aspecto emocional que absolutamente está vinculado a la generación de alto rendimiento. Aquí tenemos
deportistas de la élite del tenis que nos pueden hablar perfectamente de este aspecto, lo importante que es en un deporte individual como es el tenis. Yo también he jugado al tenis, lo sabéis vosotros que sois amigos, y uno de los momentos más felices de mi vida ha sido pelotear con Feli, que devolverle un revés cortado, pues eso es algo prácticamente una quimera para los que somos aficionados. Pero me refiero a que entendemos la dificultad a la que te enfrentas a nivel emocional cuando practicas tenis. Bueno, pues creo que esos 3 factores, desde mi punto de vista, son fundamentales. El autoconocimiento para tener un autoliderazgo, el deporte, la filosofía del deporte, la cultura del deporte, crea perfiles, personas muy equilibradas y que son muy positivas para cualquier ámbito de la sociedad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Muchas gracias, Víctor. Vivi, Feli, hablando de hábitos positivos y de la eficacia en la resolución de los problemas, ¿qué os ha aportado a vosotros estar todos estos años dentro del mundo del deporte en cuanto a esos 2 componentes? Bueno, hola a todos. Ánimo a todos los que estáis en vuestras casas, igual que estamos nosotros. Y bueno, yo creo que un poco en la línea de lo que ha dicho Víctor, a mí me lo ha aportado todo, ¿no? El deporte al final para mí ha sido mi vida y sigue siendo mi vida. Creo que desde que eres pequeño, ¿no? Te dedicas a lo que más te gusta. Entonces a mí me ha aportado el marcarme esos objetivos, el poder irlos consiguiendo de a poquito y no salirme del camino, y si me salía, poder volver, ¿no? O sea, me ha aportado mucha disciplina al deporte, el poder estar en un momento dado lesionada y entrenar entrenamientos que no se ven, ¿no? Pues el cuidarte, el comer bien, la mente, el trabajarla. Me ha aportado también, pues cuando al final crees que todo te va mal, que a lo mejor ya no es tu momento de seguir, el no tirar la toalla, ¿no? El poder seguir ahí intentando y luchando por ese objetivo. Hay veces que el objetivo no es a veces ganar, sino es el estar, ¿no? Es el intentar luchar por él, el intentar conseguir lo que quieres, aunque a lo mejor no sea levantar una copa, ¿no? A lo mejor simplemente es conseguir llegar a jugar un Grand Slam o en cualquier otro deporte llegar a una competición aunque no la ganes, ¿no? Yo creo que al final a mí me lo ha dado todo. Al final ahora todo lo aplico al mundo en el que me toca ahora mismo vivir. Ahora mismo me toca vivir entre 4 paredes y aplico pues el levantarme todos los días más o menos a la misma hora, el poder tener unas rutinas que siempre son complicadas, ¿no? El deporte me hizo, ¿no? Tener que ser rutinaria, el no desanimarme. Si me desanimo, pues bueno, pues ver que el objetivo sigue ahí, ¿no? Y que es llegar al final, ¿no? Y que es que los días vayan pasando. O simplemente el decir, hoy tengo un mal día, como lo tenía cuando entrenaba, pero al día siguiente me tengo que volver a levantar y tengo que mejorar, ¿no? No siempre se juega, ¿no? Con todo, ¿no? No siempre juegas bien, igual que en la vida normal, ¿no? No siempre juegas bien y entonces no todos los días son buenos. Pues saber superar esos días malos, ¿no? Eso también me lo ha dado el deporte. Al final yo creo que todo se aplica, absolutamente todo. En mi caso, la verdad que es así. Muy bien, ¿y para ti, Feli? Bueno, primero quiero saludar a todo el mundo y dar un abrazo enorme a toda la gente que lo está pasando mal en estos momentos tan difíciles. No quiero repetirme mucho con eso, ya lo han dicho Juanma, Víctor y ahora Vivi, pero bueno, creo que es importante acordarnos hoy todos un poquito de la gente que lo está pasando mal en estos momentos y mandar mucho ánimo para que todo esto pase cuanto antes. Un poco volviendo a lo mismo, yo es que cuando me preguntan siempre en alguna entrevista o en algún sitio qué significa el tenis para mí, es que a mí el tenis me lo ha dado todo. Yo soy quien soy gracias al tenis. Y aplicándolo a la educación o a otras cosas, obviamente pues mi familia ha contribuido mucho a mi educación, obviamente, pero debido a las circunstancias que yo viví de pequeño, que me fui muy joven de casa, con 14 años ya me fui, me hice una persona muy independiente y incluso demasiado a veces, ¿no? Pero el tenis es un deporte individual en el que muchas veces te encuentras solo, en el que tienes que aprender a convivir en soledad, a que te guste la soledad, porque a veces estás rodeado de una persona, de 2 personas que son pues tu entrenador
o tu preparador físico o un familiar si te acompaña, pero normalmente son grupos bastante reducidos, ¿no? Y tienes que ser mentalmente muy fuerte y desde muy pequeño para poder sobrellevar todo lo que el tenis conlleva. Yo he aprendido muchísimas cosas del tenis. Vivi ha dicho lo de la disciplina. Yo creo que eso es importantísimo y que aplica perfectamente en la vida. Al final, todas las personas necesitamos unas rutinas y yo creo que ser una persona disciplinada ayuda muchísimo a cualquier cosa que quieras hacer en la vida y a mí el tenis yo creo que en ese sentido me ha ayudado muchísimo. Y sobre todo, el tenis a mí lo que más me ha enseñado es a perder y a superar obstáculos. El tenis, desgraciadamente, cada semana perdemos todos los jugadores menos uno. Solo pues, grandes campeones como Federer, como Nadal, como Djokovic son capaces de casi todas las semanas que juegan ganar o llegar a la final, pero el resto de los jugadores de tenis profesionales casi todas las semanas perdemos. Y eso desde muy niño te ayuda a entender que la vida no es de color de rosa, que vas a pasar momentos difíciles, que te vas a tener que levantar, porque eso es otra cosa que me encanta del tenis en concreto, que todas las semanas tienes una nueva oportunidad, por más que las cosas te vayan mal esta semana, tienes una oportunidad la semana que viene y eso también es algo que la vida luego te enseña, ¿no? Todos nos equivocamos, todos tenemos momentos malos en la vida, pero siempre hay una segunda oportunidad si sigues luchando y si crees realmente en que lo puedes hacer, ¿no? Y sobre todo yo hablaría de disciplina, de hábitos desde muy niño, de poder aprender a ser una persona independiente, resolutiva, de saber buscarte la vida y solucionar tus problemas sin la ayuda en este caso yo, por ejemplo, de mi familia, que la tenía lejos, y bueno, pues te vuelves una persona pues bastante independiente. El tenis es un deporte mucho más duro y sacrificado de lo que puede parecer también. La gente que lo conoce bien, como muchos de los que estáis aquí hoy en la conferencia, lo saben, ¿no? La cantidad de cosas que todos hemos tenido que pasar para poder llegar a ser profesionales. Otros, como mi hermano y la mayoría de los que lo intentan, pues encuentran otra vía también un poco gracias al tenis. Y yo creo que me gustaría sobre todo destacar eso, ¿no? La disciplina que el tenis me ha dado y que en estos momentos como el que estamos viviendo pues me sirve de mucha ayuda porque pues como ha dicho Vivi, ¿no? No abandonarse, no seguir haciendo tus cosas. Yo me levanto pues siempre muy temprano porque me gusta, pero eso es una cosa personal, pero hacer mi deporte en casa, pues yo tengo la suerte de tener un perro en estos momentos, poder sacar al perro a pasear. Son pequeñas rutinas que intento que cada día sean las mismas y de esa manera los días, sinceramente, se me pasan un poco más rápido, ¿no? En estos momentos tan duros que estamos viviendo. Pues yo creo que el resumen básicamente es que yo soy quien soy gracias al tenis principalmente y que la mayoría de las cosas que he aprendido en la vida han sido gracias al tenis, ¿no? Y intento luego en la vida, pues, obviamente poder aplicarlo. Como bien dices, Feli, hay también otros caminos, digamos, que están vinculados al mundo del deporte y que no todo el mundo tiene la posibilidad o la gran suerte de poder competir al nivel en el que habéis competido vosotros tres. Y existen otros caminos, como puede ser pues el que has mencionado ahora mismo de tu hermano, que para quien no lo sepa, pues Víctor López es hermano de Feli. Entiendo que casi todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, pues lo comentamos. O el mío propio, que al final, pues yo pues llevo dedicado al mundo del deporte, al mundo del tenis, más de 25 años y lo he enfocado un poco mi carrera más en el tema profesional como entrenador o como agente de deportistas. Y bueno, pues obviamente el deporte a mí también me lo ha dado todo y me imagino que en el caso de Víctor también. Si puedes contarnos un poco tu caso. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Me uno un poco a los comentarios que han hecho tanto Feli como Vivi, como Víctor, como Juanma y Papisa sobre el momento tan duro que estamos viviendo. La verdad que son momentos absolutamente históricos y excepcionales y tenemos que estar muy unidos y muy fuertes todos mentalmente porque aparte de llevar un par de semanitas ya encerrados, yo creo que la cosa va para largo y tenemos que tener un poco de paciencia. Sí, siguiendo con lo que comentaba
mi hermano y lo que ha dicho Juanma. A ver, el tenis, yo desde muy pequeñito empecé a jugar y a competir con mi hermano, no tanto como él, porque evidentemente él ha llegado donde ha llegado, pero a mi nivel. Destacaba bastante en Madrid y a nivel nacional, pero como han comentado ellos, llegar arriba del todo, no ya en el tenis, sino en cualquier deporte, es prácticamente imposible. Y lo que sí que vale para mucho, y en mi caso a mí me ha servido, son todos los valores que el deporte te inculca y te ayuda a desarrollar durante esa etapa para poder luego labrarte un futuro y una carrera. En mi caso yo, que de pequeñito también me gustaban los números, me dediqué a todo el mundo, al mundo financiero en general, y además tengo la suerte de que soy muy ligado al deporte porque bueno, pues trabajo un poco en la parte financiera de ese tipo, de ese sector, y todos los valores que aprendí de pequeño, la constancia, el trabajo, el no rendirse nunca, el camino de la meritocracia y de siempre hacer todo lo posible por conseguir un objetivo, pues yo creo que me han ayudado muchísimo en la vida, y en momentos tan duros como este son en los que, por ejemplo, como es mi caso, ¿no?, en el mercado financiero se cae a plomo y lo ves todo el día como todos los días en rojo. Son momentos muy duros, y ahí el deporte sí que te ayuda mucho porque te da una base de trabajo, de esfuerzo y de buena mentalidad para estar muy cerca del cliente, para aguantar la situación y tratar incluso de salir reforzado a medio plazo, ¿no? Entonces yo creo que los valores, todos los valores que inculca el deporte son fundamentales y necesarios para la vida, y yo estoy tremendísimamente agradecido por haberme criado y educado en esa cultura. Has hablado de meritocracia, de justicia. ¿Alguno de los demás invitados tiene algo que quiera aportar en estas palabras? Víctor, tienes que quitarte el micrófono, si no, no se te oye. Ahora se me escucha, ¿verdad? Eso es. Bueno, un poquito recapitulando lo que todos hemos comentado, ¿no? Al final, esa filosofía de vida que es el deporte para todos nosotros nos hace entender la vida pues como una competición. Hay muchas similitudes en ello. El deportista compite y la vida que vivimos pues está llena también de retos, de adversidades, de dificultades, de momentos bonitos que no dejan de ser todas esas situaciones a las que nos enfrentamos también en la competición, unas más previsibles porque las trabajas, otras más imprevisibles porque no las esperas, pero nos hemos creado, nos hemos educado y nos hemos formado en un camino para prepararnos para lidiar con todas esas circunstancias. Entonces, el deporte te entrena para la vida. Yo creo que ese es un buen resumen y es una de las filosofías pues, que tratamos de seguir trabajando y desarrollando, porque esto es un camino continuo, como vamos a tocar más adelante cuando hablemos también de los procesos de entrenamiento y educación. Muy bien. Papisa, no sé si por el momento tenemos alguna pregunta que queramos pasar al quórum para que podamos contestar. Pues mira, precisamente sobre ese tema más o menos que ha estado hablando Víctor, Gerardo Cusati nos dice a Feliciano que explicó un punto importante sobre el factor de las derrotas, y si considera que la capacidad de resiliencia debe ser un hábito que se debe inculcar desde el primer momento en los jugadores que desean competir en el circuito. Sí, a ver, sí, por supuesto que sí, resiliencia es algo importantísimo en cualquier deportista, y antes hablaba del deporte individual. Creo que concretamente el tenis es de los deportes a nivel mental más difíciles, si no el que más que conozco. Ten en cuenta que no tienes ayuda de nadie, no tienes un compañero que en un momento dado te pueda ayudar, no tienes ayuda de tu entrenador, porque está prohibido en el 99% de las competiciones que tu entrenador te eche una mano en algún momento del partido. Entonces, eso te ayuda mucho a ser resolutivo y solucionar tus problemas, y luego a seguir luchando siempre. Lo he dicho antes, el tenis tiene dos cosas que son muy bonitas. Una es que te enseña a lidiar con la derrota prácticamente todas las semanas, pero a la vez te da una segunda oportunidad muy rápido. Normalmente a la semana siguiente. Los tenistas tenemos, entre comillas, la suerte de poder reponerte de una derrota
con una victoria a muy corto plazo, y eso creo que es algo muy importante, ¿no? Pero me encanta que la gente pregunte sobre eso, ¿no? Porque es que la vida es literalmente eso, ¿no? No es todo tan bonito, todos los días cometemos errores, nos equivocamos, sufrimos momentos difíciles como el que muchísimas personas están ahora mismo viviendo, por ejemplo, ¿no? Y no quiero ser dramático, pero la vida es así, las cosas uno no las puede planear, y una de las cosas más increíbles que me ha podido enseñar el tenis es eso, es aprender a perder y a intentar lo más rápido posible reponerte de la derrota y ya olvidarte de eso e intentar la semana siguiente o incluso a los 3 o 4 días aprovechar la oportunidad que te da el tenis de nuevo de volver a competir y hacerlo mejor. De hecho, si me permitís, es un poco al hilo con lo que decía Víctor Sánchez del Amo antes, ¿no? Es decir, oye, como dice Feli, ¿no? Ganas y pierdes y demás, pero yo creo que lo que ayuda mucho el deporte es, en el tenis en particular, es ni a dramatizar una derrota ni a volverte loco cuando consigues una victoria, ¿no? Sino a tener un perfil más equilibrado que te permita llevar mejor las situaciones, ¿no? Y no sacar las derrotas y las victorias de contexto. Yo también, por añadir un punto más, lo que acabáis de comentar, Feli y Víctor, el deporte en general nos ayuda a aprender a través de juegos. Las competiciones son juegos y es una de las mejores maneras que hay para aprender. Y con respecto a aprender de los errores, pues de igual manera, creo que el deportista, insisto, ya sea profesional o sea una persona que practica deporte, que compite, aunque no sea en el ámbito profesional, aprende por sí solo el enfoque hacia los problemas de una manera resolutiva, como ha comentado Feli, y no pierde tiempo, identifica el error y busca la solución, porque te das cuenta que es la manera de aprovechar el tiempo, y eso lo aprendes. Evitas con ello pues otras conductas cuando no tienes este tipo de aprendizajes que te llevan a enfadarte, a bloquearte, a quedarte en la queja, en el lamento, paralizado, pérdida de tiempo y no avanzas, ¿no? Creo que este es un aspecto muy importante, que el deporte te educa por sí solo, aprendiendo a través del juego, porque a todos nos gusta jugar de pequeñito. Si te pasas más tiempo discutiendo que jugar, pierdes tiempo para jugar. Por lo tanto, cuando hay una dificultad, una polémica incluso, se busca una solución rápida. ¿Para qué? Pues para que podamos seguir jugando y disfrutando. Y Víctor, nos comenta Jesús Sánchez que, bueno, dice que te conoce de hace tiempo y que le das mucha importancia al valor humano de los deportistas y de su trabajo, de su equipo de trabajo. Pero ¿en qué medida el deporte profesional crees tú que pueda limitar esta visión, en cierto modo filosófica? Dice Jesús Sánchez. Bueno, yo creo que el deporte profesional no limita nada, al revés. Es una referencia que está para todo el mundo, porque yo creo que antes que profesionales, que deportistas profesionales, yo creo que todos somos deportistas aficionados. Creo que es algo que lo llevamos desde el nacimiento. Jugamos de pequeños a practicar deportes y de ahí desarrollamos aficiones, y quienes tienen unas cualidades, un talento que se va desarrollando y que va creciendo y tienen la inmensa suerte de poder llegar a profesional, pues pasan a ese grupo de privilegiados del mundo del deporte profesional. Pero el factor humano está siempre. O sea, es imposible, es indivisible. Somos personas en todo momento, y aunque tengamos una connotación de deportista profesional, es la misma que cualquier otra profesión, pues como por ejemplo mi tocayo Víctor, que no es deportista profesional, pero ha competido al tenis, juega de maravilla, ha entrenado casi como un profesional y se ha desarrollado en el ámbito de las finanzas. El factor humano sigue siendo el mismo. La cuestión es que el deporte te ayuda también a desarrollar habilidades sociales. Tanto el deportes individuales como deportes de equipo, porque como bien ha dicho Feli, y estoy totalmente de acuerdo con él, el tenis es el deporte más duro a nivel mental, precisamente porque estás tú solo y no puedes tener ninguna ayuda. Los que hemos jugado al tenis lo sabemos. En cada golpe es un caro cruz, es una presión tremenda, ese miedo a fallar, que de tu fallo lleve una consecuencia negativa hacia ti. Creo que personas con una fortaleza y resistencia mental espectacular. ¿Qué pasa con el factor humano? Bueno, pues que nos lleva a aprender a desarrollarnos en unos entornos hipercompetitivos, pero entendiendo que nos necesitamos, y además entendiendo que lo que tú haces es lo mismo que hace el de al lado. Me estoy refiriendo a deportes de equipos, y eso
desarrolla una cualidad que es fundamental, que es la empatía. La necesitamos muchísimo para tener convivencias mucho más sanas de las que podemos tener. Creo que si analizamos los contextos de convivencia dentro del mundo del deporte, entre deportistas, incluso de diferentes disciplinas, aunque sean deportes individuales, insisto, porque un tenista pues, tiene su equipo de trabajo y al final se desarrollan relaciones personales a todos los niveles. Creo que hay mucha más positividad que negatividad y esto es algo que aportas a la sociedad general, en ese conjunto global en el que se mezclan ya todas las diferentes culturas o ámbitos a los que pertenezcamos. Me gusta decir que el deporte es una de las mejores fábricas de personas que tenemos, ¿no? Porque precisamente crea personas muy sanas, con hábitos muy positivos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. ¿Y cómo ayuda, pregunta Julio González, y luego se la derivamos también a los demás, a Vivi, cómo ayuda a un entrenador a estar más preparado mentalmente? ¿Qué tips mentales puede recomendarles? Bueno, hoy en día esto también ya hay mucha ciencia, están los expertos en la psicología deportiva, hay mucha neurociencia. Nosotros personalmente, mi equipo de trabajo, mi staff, nos apoyamos mucho en asesores expertos en este campo, generamos muchas iniciativas de desarrollo personal, de convivencia personal, porque al final es dedicar tiempo a la persona. Hay una herramienta que es muy fácil y está inventada desde que somos seres humanos, no hay ningún mérito de descubrirlo, lo que pasa es que se va olvidando. Esto es un aspecto que a nosotros también nos gusta mucho tratar en los contenidos que hacemos en los cursos, es la conexión personal. Vivimos en la era de las telecomunicaciones, la interconexión, los dispositivos, todos llevamos un dispositivo móvil, las tablets, los ordenadores, hacemos todo vía email, vía mensajes y le quitamos mucho tiempo a las relaciones personales. Y creo, nosotros desde luego desde Sported, invitamos también a las personas a desarrollar un tiempo también personal. No podemos olvidarnos de esto, no podemos olvidarnos del tiempo para pasar juntos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, porque del conocimiento personal se desarrolla mucha mayor confianza y la confianza te lleva al alto rendimiento. Es uno de los factores, comentaba antes, ese envoltorio, ese sistema operativo que todos tenemos influye en nuestro ánimo, la gestión emocional, el equilibrio emocional a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Hay que trabajar para crear buenos contextos donde cuando hay equilibrio y hay ambientes de confianza, el rendimiento se lleva al máximo. No sé si Vivi quiere aportar algo en este punto. A ver, yo creo que el deporte ha evolucionado mucho, ¿no? Cuando yo empecé a hacer deporte, tenis profesional, yo creo que la mente en esos momentos se trabajaba menos, por lo menos en el mundo del tenis. Posiblemente en otros deportes sí que ya se aplicaba bastante, ¿no? Y muchas técnicas. Yo, por suerte, las conocí más adelante, ¿no? Casi a mitad de mi carrera empecé a trabajar la mente. Cuando siempre se habla, ¿no? Sobre todo en el tenis, ¿no? Que es un deporte muy mental, que es un deporte que aparte del físico, la técnica y la táctica, la mente, bueno, pues es casi el 60-70%, ¿no? Creo que es una herramienta buenísima y que nos olvidamos muchas veces de entrenarla. Yo creo que ahora, gracias a Dios, esto está cambiando, pero sí que siempre se ha dado, bueno, pues más hincapié a la táctica, al entrenamiento físico y al técnico, ¿no? Y nos hemos olvidado de esa parte, ¿no? La mental. Y sobre todo con los niños, ¿no? A veces se les mete mucha presión, lo habéis comentado antes, Víctor lo comentaba, ¿no? Se mete mucha presión a los niños pequeños de que tienen que ganar y tienen que ser buenos desde que casi comienzan, ¿no? Tienen que empezar ya ganándolo todo porque si no, no llegarán a ser grandes profesionales. Y esos niños son los que más necesitan esas herramientas, ¿no? Y luego las puedes aplicar a cualquier faceta. Yo, por ejemplo, aplico cosas que me han enseñado a mí para el tenis con mi hija, en la educación a mi hija, ¿no? En cómo la puedo ayudar a que ella solvente sus pequeños problemas, ¿no? ¿Qué herramientas la puedo dar a ella? Yo creo que eso, a medida que van creciendo esos niños y quieren hacer un deporte y cada vez se quieren dedicar más a ello, necesitan esas herramientas. Yo creo que al final es algo que está, por suerte, cambiando, pero hay que hacer más hincapié, ¿no? En que tanto los entrenadores puedan ayudarles
cómo tengan un equipo de trabajo donde si ellos no son capaces, que haya otras personas, ¿no? Donde les puedan ayudar, ¿no? A esos niños desde bien jovencitos, ¿no? A superar, bueno, pues esa frustración, ese saber perder, ¿no? Que hablaba Feli, ¿no? El tenis tienes que saber perder para luego saber ganar. Y para eso es la mente y te tienen que ayudar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vivi, también con lo que ha dicho Víctor anteriormente y simplemente aportar que bueno, desde el perfil de entrenador me parece importante también entender cómo funciona un poco el proceso de aprendizaje en cuanto a los factores, digamos, psicológicos. Muchas veces creemos que trabajar durante unas sesiones con un profesional de la parte mental es suficiente para conseguir pasar unas etapas y que haya unas diferentes conductas que se vayan mejorando. Y esto no es cierto. Al final todo requiere un proceso, necesitamos pues bastante tiempo, necesitamos tiempo para ir pasando de un escalón al siguiente. Y en ese proceso no solamente está el jugador o la jugadora, sino que estamos un poco todos, ¿no? Has hablado de trabajar en equipo. Me parece muy importante desde el punto de vista de los entrenadores, pues de trabajar nosotros mismos con estos profesionales, pues para aprender, para formarnos, para entender un poquito mejor a los jugadores con los que tratamos, entender mejor a las personas, como decía antes Víctor, y tener las herramientas, dotarnos a nosotros mismos de herramientas suficientes que apoyen o que den un valor adicional un poco al trabajo que se puede hacer con estos profesionales. El tenis es un deporte en el que el entrenador pues viaja prácticamente todo el tiempo. Al final el tenis es un deporte en el que se viajan alrededor de 28, 30, 35 semanas al año y no todos los jugadores o la gran mayoría de los jugadores, digamos, no tienen acceso a poder viajar con un equipo muy amplio. Con lo cual, al final, las personas que acompañan a esos jugadores pues son los que realmente tienen la posibilidad de conseguir un impacto en esa mejora, ¿no? Y para eso, pues, hay que formarse, hay que trabajar en equipo, hay que estar en contacto con los demás profesionales. Eso me parece muy importante. Y, bueno, ya hablaremos más tarde sobre lo que es el trabajo en equipo y qué es lo que complementa un equipo alrededor de un jugador, pero pienso que es muy importante el hecho de que nosotros como entrenadores pues también trabajemos de tú a tú con esos psicólogos para luego poder ayudar a nuestros jugadores. Continuamos. Eso que has dicho, Juanma, me parece súper importante, ¿no? Que los entrenadores trabajéis codo a codo también y que tengáis esas herramientas. Yo creo que a veces también eso se echa de menos, ¿no? Que luego el entrenador que viaja contigo y es el que más tiempo está contigo, no confíe o no tenga esas herramientas para luego poderlas aplicar durante la competición o durante semanas, ¿no? Que viajas con él y no estás entrenando. Yo creo que esa parte a veces también se descuida y creo que también habría que hacer más hincapié en ello, en que tengáis muchas más herramientas vosotros para poder ayudar a los jugadores. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso empieza por uno mismo, es decir, empieza por la capacidad de los propios entrenadores de querer mejorar ellos mismos y de querer, de alguna manera, recibir ayuda, ¿no? Muchas veces pensamos que somos capaces de hacer todo y eso pues es prácticamente imposible. Dejamos este tema y pasamos al siguiente. ¿Tenemos alguna pregunta más, Papisa? ¿Alguna aportación más que queráis hacer? Nada, pues pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar un poco de amenazas. Estamos viviendo una época un poco difícil en nuestra sociedad con bueno, pues esta lucha que tenemos contra el COVID-19, pero el deporte también tiene amenazas y la sociedad también tiene otro tipo de amenazas, como pueden ser pues la discriminación, la corrupción, la violencia, tanto verbal como física. Y bueno, esos son los temas que vamos a empezar a tratar ahora. Me gustaría empezar un poco hablando de la situación actual que tenemos
creo que a través del deporte tenemos herramientas suficientes para poder llevar esta situación pues de una manera, digamos, un poquito mejor, salvando un poco las dificultades que tiene. Emocionalmente creo que estamos sufriendo todos una carga muy grande por la situación, porque hay mucha incertidumbre. Hay muchas familias que desgraciadamente ya pues han tenido pérdidas o que tienen personas enfermas, y la situación que estamos viviendo todos, pues la verdad es que es de un estrés brutal. Y bueno, pues me gustaría preguntaros, pues no sé si Víctor, por ejemplo, ¿qué crees que el deporte en este caso puede aportar para ayudar a sobrellevar esto de la mejor manera posible? Bueno, sí, hemos comentado antes los hábitos positivos en los que las personas se desarrollan cuando crecen de la mano de la cultura del deporte. A nivel individual creo que es muy, muy claro. Estamos viendo como una de las principales medidas para evitar el contagio es la higiene. Bueno, pues, el deporte te educa en eso desde pequeñito, es algo muy importante. Los buenos hábitos también de salud, como buena alimentación y ejercicio, esto te ayuda a que tu cuerpo pues esté más preparado para prevenir enfermedades. Esto también yo creo que todos estamos de acuerdo. Otro aspecto que también hemos comentado antes, que para mí es importantísimo, que es el concepto de la empatía. Te hace muy bien entender lo que está pasando, ponerte en la piel de los demás y ser solidario, que es otro de los grandes valores que tiene el deporte. La disciplina, el aceptar las reglas. La gente del deporte está acostumbrada a someterse a unos reglamentos en las competiciones, en los procesos de entrenamiento, incluso en su propio estilo de vida. Esa disciplina de hábitos de vida pues te ayuda también a entender las reglas tan difíciles que nos está tocando aceptar ahora y llevarlas de la mejor manera. Como decíamos antes, enfocándote a búsqueda de soluciones más que quedarte en los lamentos o mirar hacia atrás. De ahí salen también muchas iniciativas, pues ya nos ponemos en el plano colectivo. Pues por poner un ejemplo, la iniciativa que acaban de lanzar Pau Gasol y Rafa Nadal, la solidaridad que hay también en el mundo del deporte, pues para tratar desde el respeto a las reglas que tenemos ahora de confinamiento, pues poder también desarrollar iniciativas que podamos ayudar. Nosotros, por ejemplo, con Sported, uno de los proyectos que estamos desarrollando, además recientemente en Singapur, es una academia de tenis y se nos ha dado la situación, todos sabemos, porque Singapur es uno de esos países de Asia que hasta el momento han demostrado una gestión muy, muy eficaz en esta crisis de la pandemia global que estamos sufriendo. Y bueno, pues uno de los contactos que tenemos a través de esa academia de tenis se dedica a la venta de material sanitario y ha acudido a nosotros por esa simpatía y esas sinergias que generan el deporte. Nos ha venido a preguntar cómo puede ayudar a España, una empresa de Singapur. Pues nosotros, a través del network que ya tenemos desarrollado en Singapur, pues lo que hemos hecho ha sido ponerles directamente en contacto con la embajada española, que tenemos muy buena relación por todos esos proyectos que venimos desarrollando allí, y no deja de ser otro ejemplo de cómo el deporte, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con iniciativas y con sinergias, pues siempre está preparado para echar una mano a resolver y a solucionar problemas y a la gente que más lo necesite. Hablaba antes también de que, bueno, porque nuestra sociedad y desgraciadamente también está dentro del deporte, pues tenemos amenazas como pueden ser pues la corrupción o la violencia o la discriminación. Vemos continuamente que dentro de eventos deportivos pues se producen conflictos durante las competiciones. Y la verdad que, bueno, es algo con lo que tenemos que vivir, pero también tenemos que encontrar la manera de combatirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis vosotros, en este caso podéis contestar cualquiera de vosotros, cómo creéis vosotros que a través del deporte podemos combatir estas amenazas y que dentro del deporte qué podemos hacer para combatirlas? Bueno, si queréis, aporto yo mi punto de vista y luego que sigan algunos de los compañeros aquí en la charla. A ver, yo creo honestamente que todo esto, sinceramente, tiene que mejorar todavía, pero yo soy positivo en el sentido que las cosas en el deporte concretamente
están mejorando en ese sentido. Vemos todavía episodios de racismo dentro de los aficionados que son absolutamente vergonzosos y que a ninguno nos gusta ver ese tipo de comportamientos en televisión, pero yo soy positivo en el sentido de que internamente en el mundo del deporte el racismo está, si no desaparecido, casi. Yo veo mucha tolerancia. Yo particularmente puedo hablar del tenis. Otros deportes no los conozco tanto, pero en el mundo del tenis, que es un deporte tan global y que desde niños viajamos por todo el mundo y por todos los continentes concretamente. Yo he jugado en todos, en Asia, he jugado en África, he jugado por supuesto en Europa, en Oriente Medio, en todos lados, y realmente me he dado cuenta, también he tenido la suerte de poder viajar mucho y darme cuenta de que dentro del mundo del deporte eso está prácticamente desaparecido y que somos todos mucho más tolerantes de lo que a veces una imagen en televisión puede llegar a proyectar. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando mucho para que definitivamente no haya episodios de ese estilo en el mundo del deporte, pero sobre todo las instituciones, los clubes, por ejemplo, en el mundo del fútbol, que Víctor podrá hablar un poco más sobre ello, yo creo que hay que ser muy estricto, ¿no? Y la Federación Española de Fútbol, por ejemplo, en España, la Liga y los clubes tienen que ser muy duros con las sanciones ante cualquier episodio racista que se dé en un campo de fútbol, por ejemplo. Es muy vergonzoso para la sociedad y transmite una imagen horrible que a veces, y de verdad, esto lo digo sinceramente, no se corresponde con la realidad que vivimos. En el mundo del tenis hay mucha tolerancia en ese sentido, todos nos respetamos muchísimo, en el vestuario, yo cuando entro en un torneo al vestuario veo gente de todo el mundo, cada uno piensa distinto, cada uno habla un idioma, cada uno tiene unas costumbres y todos nos llevamos bien y nos entendemos y eso te enriquece muchísimo, ¿no? Pero también te ayuda a tener una visión real a veces del mundo, ¿no? Y no solo creerte lo que puedes ver en el momento dado en el telediario, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, sobre todo en el mundo del fútbol, que es donde más episodios se ven, porque bueno, creo que la sociedad tiene que evolucionar mucho y sobre todo en los campos de fútbol todavía hay mucha gente muy mal educada, pero creo que en general dentro del mundo del deporte en ese sentido hemos mejorado muchísimo y a veces es muy bonito encontrarte gente con diferentes culturas, con diferentes formas de ver la vida y diferentes formas de pensar y que todos nos llevemos bien y nos respetemos. Pues por continuar con el hilo de Feli, es algo que estoy totalmente de acuerdo y que hay que entender que el deporte profesional es un escaparate mediático. Por eso todas las cosas que pasan dentro del deporte pues tienen tanta repercusión para lo bueno y para lo malo. A mí me gustaría, yo soy un gran defensor del deporte como una de las principales herramientas en la lucha con todas estas amenazas de desigualdad, de intolerancia, de racismo, de discriminación en general, de corrupción. Creo que es, aunque muchas veces, como comenta Feli, una imagen en un informativo parece que salpica y que es el mundo del deporte el que está, yo creo que hay que enfocarlo desde otro punto de vista, porque precisamente lo que hace el deporte es denunciarlo y sirve de ejemplo, porque cuando pasa un episodio de este tipo, siempre el mensaje es positivo de rechazo, de condena y es unánime. Creo que es una de las grandes herramientas que tiene el poder mediático del deporte, poder denunciar este tipo de conductas y servir de ejemplo pues, para la gran cantidad de masas que siguen el deporte. Por supuesto que dentro del deporte existen también problemáticas, no en vano, pues hay personas y las personas, pues todos nos equivocamos en algunos momentos y hay conductas también que son reprobables. Yo te hablo como padre antes que como entrenador o como exjugador de fútbol. Mi hijo desde pequeñito pues ha jugado al fútbol, sigue jugando, ahora tiene ya 16 años, pero yo he ido pasando como todos los padres, la inmensa mayoría de los que tienen hijos, por las escuelas de fútbol de las ciudades donde has estado viviendo.
Y hay una problemática que a mí me preocupa muchísimo y va muy tendente a esa violencia física y verbal que se vive en los campos, en las competiciones y, como dices, Feli, muy relacionada con el fútbol. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver, el deporte de fútbol es un deporte de masas donde se aglomera mucha gente y eso permite también que el insulto quede escondido dentro de las masas. Creo que otros deportes más donde los recintos son mucho más localizados y es muy fácil identificar a la gente, o la propia rutina o el propio desarrollo de la competición, que es de silencio, como por ejemplo el tenis, se identifica muy fácil a quien pueda tener una mala conducta. Creo que mucha gente aprovecha esconderse dentro de las masas que hay en las gradas de los campos de fútbol para tener conductas que son totalmente reprobables desde el punto de vista de la violencia. Y creo que ahí sí que hay que tomar medidas y cuanto más contundentes mejor, porque nos dan ejemplo hasta los niños. Ya hemos visto también muchas imágenes en medios informativos, los propios niños reprobando a los padres esas conductas de insultos, incluso de pelea, ¿no? Y eso es un éxito del deporte, porque son los niños los que se están educando en la cultura del deporte y le están dando un mensaje a los padres que seguramente no han tenido esa educación o han perdido el foco porque están ya mucho más centrados o influenciados por otro tipo de problemas que les afectan a nivel emocional y las están revirtiendo en esos comportamientos. Creo que es muy importante tener ese enfoque. ¿Me permites un segundo, Víctor, al hilo de lo que estabas tú diciendo? Es que incluso ocurre muchas veces, tanto en el fútbol como en el tenis, que cuando tú ves jugar a los niños en un campo de fútbol o a dos chiquillos en una pista de tenis sin padres, habitualmente los partidos transcurren de una forma mucho más limpia y mucho más tranquila que cuando están luego los padres alrededor. Y eso es un ejemplo claro a veces de la mala influencia, a veces, que genera el entorno en el deporte base, en la parte de formación, que yo creo que es vital para que luego en el futuro esos chicos se comporten de una forma mucho mejor. Totalmente de acuerdo, Viti. Y hay un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, cuando hablemos de las expectativas en el deporte. Es clave entender la realidad en la que se encuentra cada niño, cada familia en esa práctica en el deporte base, en el deporte de formación, porque es importantísimo tener una perspectiva real que no te lleve pues, a otro tipo de comportamientos que vienen más por ese exceso de referencia del deporte profesional, ¿no? Como un objetivo, como una mira, y hay que tener muy clara la realidad en la que nos movemos en cada momento. Yo personalmente, mi situación como deportista desde pequeñito, pues tuve la inmensa fortuna que en mi entorno familiar, mis padres, mis hermanos, mis amigos, nunca tuve una percepción de presión añadida más allá de disfruta, juega al fútbol, aprende, mejora y sigue tus estudios, que es lo más importante, porque esa sí que es la herramienta que te va a ayudar el resto de tu vida. Y creo que este mensaje hay que machacarle, no solo difundirle, hay que machacarle. Yo, chicos, estoy de acuerdo y creo que una de las cosas que ahora podemos hacer todos que estamos en casa es educar a nuestros hijos, porque al final yo creo que vamos tan rápido en la vida que esperas que les eduquen o los entrenadores o en el colegio o otras personas, y al final la educación va desde casa. Entonces yo quiero ahora que la gente piense, ¿no? Ahora que estamos todos confinados, que no pueden ir a la escuela, no. La educación se la tenemos que dar nosotros aquí en casa, con ellos, darles esos valores, darles esas herramientas para que cuando por fin volvamos a salir a la calle, ellos vayan a entrenar y vayan al colegio o vayan donde quieran y puedan, ¿no?, tener esas herramientas y sobre todo ese saber, ¿no?, de decir, esa persona es de otro color o es de otra nacionalidad y no pasa nada, que no haya racismo, que no haya toda esa que luego llega al deporte y se extrapola, ¿no? Pues sobre todo esa educación. Y luego quería hacer también hincapié que muchas veces los organismos, ¿no? Hay apuestas, ¿no? Hay corrupción, pero al final los organismos son los que tienen que poner freno a eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el tenis, la ATP, la WTA, la ITF, todo, federaciones, todos esos organismos son los que tienen que frenar, porque al final el deportista, bueno, puedes caer en la tentación en un momento dado, pero si se frena desde arriba,
habrá muchos menos casos. Y así con todo, ¿no? Y sancionar. Si a alguien le están insultando en un campo de fútbol, en un campo de tenis, en cualquier deporte, sancionar, ya sea a nivel de equipo, a la persona que lo está haciendo, si se le identifica, sacarla. Yo creo que ahí también tienen que ser más duros con eso, ¿no? Para que nos vayamos concienciando todos. O sea, yo creo que esa es una de las partes también, y igual que los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿por qué siempre tienen que estar hablando de lo malo? Yo creo que cuanto menos casos se les hiciera, a lo mejor también se dejaba de hacer. No sé, son puntos ahí que yo creo que se puede reflexionar estos días y que la gente puede, yo creo que también pensar cómo salir de este confinamiento siendo un poquito mejor persona para que luego tus hijos, ¿no?, que van a ser los que vayan a hacer deporte y a competir, salgan más reforzados de todo esto. Muy bien, Papisa. Creo que es momento de ver un poco lo que ha preguntado la gente. Sí, al hilo de lo que estabais comentando ahora, hablaba mucho de la formación para los padres. En la Federación de Tenis de Madrid precisamente se hacen ponencias formativas. ¿Cómo veis vosotros este punto para que ellos también tengan esa formación? Bueno, si queréis tomo yo la palabra, porque en el próximo punto vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de cómo gestionar un poco los equipos de trabajo, y en el que participan obviamente las familias, los padres, porque todos sabemos que los padres pues son las personas más influyentes dentro del desarrollo de sus hijos, y en este caso de los deportistas. Entonces, creo que es muy importante pues establecer una serie de roles, tener comunicación constantemente entre todas las partes del equipo, y pues saber de alguna manera plantear una hoja de ruta, una hoja a seguir para tratar de ayudar a los deportistas. No me quiero extender mucho en este tema porque vamos a hablar de ello después, pero me parece muy, muy importante el tema, primero, de que los padres estén dentro de los equipos de trabajo, porque obviamente, como he dicho antes, son las personas más importantes y las que más pueden influenciar en sus hijos. Segundo, es importante hacer esa formación, pero esa formación no es solamente de cara a los padres, es una formación de cara a todos, para poder aprender cuáles son las herramientas que necesitamos para poder ayudar y para aprender a saber trabajar en equipo. Y Juanma, también preguntan, sobre todo por esta situación ahora mismo de alerta sanitaria en la que nos encontramos, ¿cómo va a afectar eso al deporte, al tenis, al fútbol? ¿Cómo piensan nuestros ponentes que eso puede afectar o va a afectar al deporte en general? Pues mira, concretamente la situación en el tenis está siendo pues muy complicada, porque como en la mayoría de los deportes hay una incertidumbre grandísima en torno a cuándo se va a poder reanudar el circuito. Nadie lo sabe, y entonces pues se crean especulaciones de todo tipo, y a veces los medios de comunicación publican noticias sin ningún fundamento que confunden a veces a los jugadores. Yo recibo mensajes continuamente de compañeros de tú, Feli, que trabajas también en un torneo como el de Madrid. ¿Has oído algo? ¿Qué piensas? ¿Cuándo vamos a poder jugar? ¿Dónde? Y yo creo que es un momento en el que no merece la pena hacer cábalas. Yo entiendo que la situación es desesperante porque, pues, económicamente la situación es dramática para el mundo del deporte. Los Juegos Olímpicos han sido ya cancelados en este 2020, se van a desarrollar en el 2021. El mundo del tenis posiblemente va a estar 3, 4, 5, no sabemos, meses parado, con lo que eso conlleva para todos los torneos, jugadores y la gente que está implicada en el circuito. Nosotros, por ejemplo, en el torneo de Madrid, pues no vamos a poder celebrar el torneo en el mes de mayo. Ya es oficial, entonces ahora pues tenemos una época pues complicada, donde hay que hablar con patrocinadores, con proveedores, con todo el mundo que está involucrado en el torneo, para poder de alguna manera salvar la situación y darle a la gente un mensaje de esperanza para
para este año, si es que se pudiera en algún momento del año celebrar el torneo, cuando todo pase, o ya de cara al año que viene, si definitivamente este año no se juega. Y es muy difícil transmitir un mensaje de esperanza en momentos así. Es verdad que la gente, aunque no lo parezca, responde bien y la gente está siendo muy solidaria en lo que yo he podido ver respecto al torneo y nos están apoyando mucho y comprenden la situación. Esto es algo que nadie esperaba y está pillando a todo el mundo un poco por sorpresa y la gente está respondiendo bien en general. Respecto al mundo del tenis, yo creo que es un momento de esperar, de tener mucha paciencia y no lanzar bulos ni especulaciones. Llegará un momento, no sé si dentro de un mes o de dos, en que se podrá saber con un poco más de certeza cuándo se va a poder jugar y en ese momento, pues todos unidos, jugadores, torneos y todos los organismos que están involucrados en el mundo del tenis de alguna manera, ponernos de acuerdo para valorar de qué manera se reestructura el calendario, si se puede volver a jugar este año y si merece la pena hacerlo en función de cuando se reanude el circuito o si ya pues a lo mejor no merece la pena y tenemos que empezar el año que viene de cero y olvidar todo este momento que estamos pasando, ¿no? Pero yo creo que en el deporte en general estamos pues como todo el mundo. Habéis visto en las noticias estos días cantidad de deportistas que no podían entrenar, que estaban muy preocupados por su participación en los Juegos Olímpicos, porque iban a llegar sin haber podido entrenar. Bueno, pues finalmente creo que el Comité Olímpico Internacional ha tomado la decisión correcta en un momento como este y al final se han dado cuenta de que unos Juegos Olímpicos, primero por el tema de la salud, porque realmente no sabemos cómo van a estar las cosas en el mes de julio, y segundo, pues que no tiene sentido unos Juegos Olímpicos en los cuales la mayoría de deportistas no llegan preparados, ¿no? Entonces, bueno, todos los deportistas estamos muy contentos con esa decisión y respecto a los demás deportes, pues yo puedo hablar del tenis, el mundo del fútbol está en el aire también, la liga no se sabe si va a acabar, la Eurocopa se ha cancelado también, entonces, bueno, es un momento de esperar y transmitir mensajes un poco más adelante cuando tengamos una información o un poco más yo diría certera de cuándo se va a poder reanudar esto, ¿no? Por añadir simplemente una cosita, es que el foco, como estás diciendo, Feli, la incertidumbre está generada porque estamos viviendo una amenaza que ataca a nivel global y no tenemos información, no hay medicinas, no hay vacunas, hasta que esta amenaza, la pandemia no sea solucionada y pueda estar bajo control, no tiene capacidad ninguna organización para prever cuándo se van a poder reanudar las actividades, ni en el deporte ni en el resto de industrias. Totalmente, sí, no. Así es. Por eso quería transmitir un mensaje de que no es momento para poder empezar a pensar en cuándo se va a poder realmente. Ahora es un momento muy duro y hay que esperar a que todo esto pase un poco para que el mundo del deporte se pueda reestructurar de alguna manera y que todo empiece a andar otra vez. Pero ahora es un momento complicado porque la situación es de demasiada incertidumbre. Bueno, Juanma, si te parece, dejamos preguntas para el final, pasamos al siguiente bloque, vamos anotando las preguntas que nos van haciendo y si tenemos un ratito después, cuando finalicemos, las seguimos exponiendo. Vale, muy bien. Bueno, me gustaría aprovechar ahora para comentaros que, como habréis podido observar en el cartel, pues hay una invitada más, pero de momento no está presente, Beatriz León, que es una exjugadora española que, bueno, como hablábamos antes, hay diferentes caminos. Ella intentó pues, jugar al tenis a nivel profesional. Al final tomó la decisión de aceptar una beca en Estados Unidos y luego esta unión entre la formación deportiva y la formación educativa pues le está abriendo, pues digamos, unas oportunidades. Y actualmente pues Beatriz es socia junto con el resto del equipo de Sported de una academia de tenis que tenemos en Singapur y me gustaría, bueno, pues intentar hacer llegar a Beatriz a la sala. Actualmente, bueno, pues ella está en Singapur, allí tenemos 7 horas más. Vamos a hacer vamos a hablar con ella brevemente para que se pueda ir a la cama
pero nos gustaría que nos contara un poco sobre cómo está la situación en Singapur, un poco también acerca de su historia personal y luego también de las medidas que se están tomando un poco por allí para que conozcamos un poco cuáles son las diferencias a lo mejor entre un país como Singapur o el nuestro. No sé si está Bea por ahí o le podemos dar acceso. Vamos a intentar a ver si se puede meter. Estamos intentando conectar con ella. Debe estar en la sala, pero parece ser que tiene problemas para entrar. Papisa, no sé si me estás oyendo. Parece ser que Beatriz tiene problemas para poder entrar en la sala. No sé si la podemos meter nosotros. Perdonad, pero estas son las cosas que tiene el directo. No pasa nada. Comentaba antes, Juanma, por añadir un poquito, mientras que esperamos a que pueda entrar Bea, la importancia de los diferentes roles en la educación de los niños. Hablamos en esa fase de formación desde el consumo del deporte en la base, ¿no? Creo que es algo importantísimo y Juanma, como entrenador y su larguísima y dilatada carrera en ese sentido, tiene muchísimo que contarnos. A mí me gusta utilizar una frase que se utiliza en el fútbol, que se dice que el trabajo en equipo da resultado y es el máximo rendimiento se consigue cuando se alcanza un gran trabajo en equipo. Pues en la educación a mí me gusta hacer la misma comparativa, ¿no? Es educar en equipo. Creo que, como ha comentado antes Vivi, en su mención en el respecto de la educación, la importancia de aprovechar el tiempo ahora con nuestros hijos, la demanda también a las organizaciones, a las instituciones de mayores medidas para fomentar mejores entornos de convivencia que no solo van al deporte, sino también al resto de sociedad. Pues creo que ese concepto de educar en equipo es muy importante que lo entendamos y ahí está la figura de los padres, la figura de los profesores, la figura de los entrenadores y también la figura de los árbitros, que se les deja muchas veces de lado y son muy importantes en el proceso de educación. Yo recuerdo de pequeñito la cantidad de consejos que he recibido de árbitros jugando al fútbol en los campos de Getafe, luego ya cuando estaba en la cantera del Real Madrid, que nos desplazábamos por los diferentes campos de la Comunidad de Madrid, numerosos, era muy habitual en los árbitros darnos muchísimos consejos, ayudarnos con las reglas, el comportamiento, la manera de dirigirnos a ellos. Creo que también hay que darle su espacio, su respeto, que no sean vistos solo como unos policías que están ahí para descargar toda nuestra rabia y mala leche cuando las cosas no son como nosotros queremos, ¿no? Y al final tiene muchísimo que ver la coordinación entre todos esos roles para la educación de nuestros hijos. Y los padres, con la buena voluntad para ayudar a sus hijos, se meten muchas veces en parcelas que no les corresponde. Y la palabra clave yo creo que es coordinación y cooperación. Juanma, no sé si quieres tú continuar con esto, que sí, realmente eres tu mayor. En primer lugar voy a pedir disculpas porque aparentemente hay un problema, no podemos meter a Beatriz en la sala. Yo estoy hablando con ella por WhatsApp. Hemos hecho una prueba anteriormente a que empezara la conferencia y todo funcionaba de maravilla, pero aparentemente ahora no le deja... Ah, aquí la tenemos. Bueno, está aquí Bea ahora. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, bien. Perdón, no me dejaba meterme ahora. Bueno, pero por suerte te tenemos aquí con nosotros. Cuéntanos un poco cómo estáis y qué tal está la situación en Singapur. Pues bueno, primero quiero decir que mucho ánimo y mucha fuerza a todos vosotros y que saldremos de esta. Aquí en Singapur la verdad que empezó el tema del corona en enero ya, empezaron varios casos, pero bueno, Singapur tomó medidas súper rápido, empezaron a cerrar, no dejaban a los chinos entrar, a los japoneses, coreanos y bueno, básicamente la vida bastante normal, pero la verdad que los locales empezaron ya a aislarse, básicamente porque en 2003 lo pasaron bastante mal por otro virus, el que era el SARS,
y murió bastante gente. Y bueno, la vida bastante normal, lo único que ahora empezaba a haber muchos más casos y ahora están tomando muchas más medidas. Y bueno, en el tema del tenis, aquí hace mucho calor, mucha humedad y se supone que el virus no se puede transmitir tan fácil, así que por ahora podemos seguir jugando al tenis. Y bueno, también es que las medidas en Singapur es completamente diferente. También el gobierno ha hecho una aplicación que vayas donde vayas te tienen registrado y si hay alguien cerca tuyo que tiene o va a tener que tiene el virus dentro de unos días, pues se ponen en contacto contigo y te aíslan directamente. Y bueno, han cerrado el país completamente, nadie puede entrar, están trayendo a todos los singapureses de vuelta, llegan como unos 1000 por día, pero los meten todos en un hotel, unos 15 días y bueno, y ahora mismo si quien sale del país ya no vuelve a entrar. Así que son muy estrictas las medidas que están tomando. Bueno, yo estuve hace, pues, no sé, un mes y medio, estuvimos Fel y yo allí junto con Sergio para la inauguración de la academia. Fue justo cuando empezaba un poco todo el problema más grave en Wuhan y en Singapur había muy poquitos casos y ya me acuerdo que la forma de gestionar un poco todo el tema del coronavirus era bastante estricto y creo que ha sido efectivo. El problema que está viendo ahora es que está regresando la gente y está volviendo a haber un contagio, pero en aquella ocasión, de alguna manera, digamos que Singapur erradicó el contagio bastante bien y la cosa quedó durante bastante tiempo haciendo vida normal. Sí, así es. Ahora todos los casos que hay son todos importados de gente que ha bajado por ocio, por negocio a Europa y llegan aquí a los 15 días pues están positivo. Pero que contagio casi no hay, son todos importados de fuera. Bueno, vamos a dejar el tema del coronavirus otra vez y nos vamos a meter un poco en la temática de la conferencia nuevamente. Hemos hablado brevemente sobre ti, contando un poco que, bueno, pues que siguiendo un poco una vida a través del deporte, a través del tenis en este caso, pues tú en la etapa de formación pues eras una jugadora con un nivel bastante bueno. Y cuando llegó el momento pues de tomar decisiones, al final pues te decantaste por aceptar una beca universitaria en Estados Unidos donde podías compaginar el tenis con los estudios y me gustaría un poco que nos contaras un poco sobre tu historia y sobre todo, y así nos sirve un poquito a meternos en la temática que ya ha abierto Víctor, me imagino que esas decisiones que tomaste pues las tomaste en conjunto con tus padres, con tus entrenadores y con la gente que estaba alrededor tuyo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco tu experiencia y cómo fue pues esa posibilidad de ir a Estados Unidos. Sí, así es. Pues me gradué, hice bachillerato y lo estaba haciendo bastante bien tenísticamente, pero bueno, por temas familiares y mi familia no podía permitirlo económicamente, pagar todos los entrenos, bueno, hoteles, comidas, entrenos y bueno, entonces decidí lo mejor que seguir mi carrera tenística en Estados Unidos. Y luego, cuando te gradúas de bachiller, pues tienes la duda de si estudiar o dedicarte al tenis profesionalmente. Y en España pues es bastante complicado hacer las dos cosas también, así que dije, bueno, me voy a Estados Unidos, hago mi carrera, juego allí 4 años al tenis y veía mucha gente que después de graduarse seguía compitiendo y lo intentaba profesionalmente y dije, bueno, ¿por qué no? Y bueno, la verdad que lo recomiendo 100%. De primeras no era mi idea, pero bueno, la verdad que lo recomiendo mucho. Aprendí inglés, me fui allí sin conocer a nadie, sin saber inglés. Y bueno, ya que la convivencia con todo tipo de gente, todo tipo de países, aprendes un montón a trabajar en equipo, una disciplina que te da para la vida monumental. Y bueno, y estás entrenando todos los días, juegas muchos partidos. Bueno, y la verdad que te abre muchas oportunidades en la vida, no solo como para el tenis, para el tema de negocios.
en la vida en sí te abre muchas puertas. Bea, actualmente hablando de oportunidades, bueno, nosotros hemos inaugurado la Academia de Tenis en Singapur hace prácticamente unos meses. Tú, junto con Magic Kirkus, al que mandamos un saludo muy grande desde aquí, pues sois cofundadores de la Academia con el resto de los componentes de Sported. Y bueno, pues tenéis una gran responsabilidad. ¿Cómo estáis llevando eso y cómo gestionáis esa responsabilidad? Porque prácticamente es vuestro primer trabajo y de entrada ya empezáis siendo copropietarios de una empresa y además al lado de personajes del mundo del deporte pues con un historial tremendo. ¿Cómo estáis gestionando eso y cómo lo lleváis? Sí, ya llevamos en Singapur 2 años y medio y gestionar la academia pues con mucha responsabilidad, ¿no? No, porque no solo trabajo para mi imagen, es una imagen de todo el equipo, que aunque yo esté aquí físicamente, bueno, pues somos todo el equipo los que tomamos las decisiones y estamos en un contacto diario. Y bueno, mi experiencia es corta pero bastante intensa y aporto todo lo que sé y todo lo que pueda a la academia y aprendiendo también de los mejores y de cada uno de miembros del equipo. En diferentes países he conocido también varios sistemas de entreno, convivido también con jugadoras de todo el mundo y la verdad que al final la metodología española es la que más éxito está teniendo. En Singapur la gente lo valora mucho y espera mucho de ti. Y ahora mismo pues estamos muy ocupados y con muchas ganas de crecer y mejorar el tenis en Singapur. Y hablando un poco de lo que hablamos antes, de la gestión de los equipos y del tema de las familias, pues en Singapur, como tenemos una cultura diferente, digamos que nos enfrentamos a situaciones distintas. Es una manera diferente de llevar una academia pues en Europa, en España o en el continente asiático y en este caso también en Singapur. Feli y yo, que hemos estado pues recientemente allí en la academia, nos hemos encontrado pues con diferentes inquietudes, con familias que te plantean pues situaciones distintas a las que nosotros estamos acostumbrados y bueno, entre todos estamos aprendiendo un poco a cómo gestionar esa situación. Pero en definitiva al final es lo que hablábamos antes, lo que decía Víctor antes, que es pues aprender entre todos a trabajar en equipo y a establecer un poco los roles que hay que establecer y de la manera que hay que establecerlos para que todo llegue al beneficio de los deportistas. Bea, no sé si sigues por ahí, pero simplemente agradecerte pues que ahora hayas hecho el esfuerzo, sabiendo que son la 1:30 de la mañana en Singapur, de estar presente en la conferencia y nada, ahora mismo es que no sé si estás dentro o no, pero sí, bueno. Vale, perfecto. Pues nada, agradecerte tu aportación, desearos unas buenas noches y bueno, pues seguimos en contacto. Estoy seguro que mañana seguiremos charlando para seguir poniendo rumbo a nuestro proyecto. Así es, un placer. Buenas noches. Gracias, Bea. Adiós, Bea. Adiós. Bueno, pues nada, vamos a continuar con la temática de la charla. Yo sé que, bueno, antes ya lo ha comentado Papisa, pero yo como también tengo acceso al chat y a las preguntas que van surgiendo, pues sé que ha salido la temática de cómo gestionar pues los grupos de trabajo, el entorno familiar, el entorno que hay alrededor del deportista. Aprovecho para saludar a Juan García Ballesteros, que es el padre de Guillermo García López, que como mucha gente sabe, pues ha sido pues el jugador al que yo he estado vinculado prácticamente toda su carrera y la mía. Y bueno, les mando un abrazo muy grande a los dos. Y me dispongo, bueno, pues simplemente pues a desarrollar un poco los contenidos de la temática en la que nos metemos a continuación. Creo que es muy importante lo que hemos hablado ya, entender que al final alrededor de un deportista no solamente existen entrenadores, y cuando hablo de entrenadores no hablamos solamente del entrenador técnico, el entrenador de tenis. Dentro de los entrenadores hay un colectivo grande, multidisciplinar, en el que pueden pues existir preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, bueno, una cantidad de personas, médicos, de personas que de alguna manera van a ayudar
a que los deportistas pues se vayan desarrollando, se vayan formando, que vayan cumpliendo un poco los objetivos que se vayan planteando. Y luego, por el otro lado, pues también tenemos a los agentes. En el caso de que lleguemos a conseguir un cierto nivel, porque creo que la temática de la representación y de los agentes es algo que quizá tenemos también ahí un tema para hablar, porque hay que saber cuándo es necesario tener un agente y en qué momento pues es necesario tenerlo, y cuándo, siguiendo un poquito el sentido común, y ahora cuando hablemos de expectativas más adelante, pues seguramente va a salir, pues quizás no sea tan necesario, pero bueno, no dejan de ser profesionales que están alrededor del deporte y que de alguna manera, pues desde muy temprano los tenemos cerca, y dependiendo un poco de cómo gestionemos eso, pues estas personas nos pueden aportar positivamente o influir negativamente, como hemos dicho ya, por el tema de las expectativas. Por último, el tema de los padres. Ya he dicho que los padres son las personas más importantes y las más influyentes dentro de los deportistas. Creo que nosotros como entrenadores, una de las cosas, uno de nuestros objetivos, pues tiene que ser hacerles entender a los padres cuáles son las funciones que ellos pueden desempeñar y en las que pueden ayudar mucho más en la formación de sus hijos, de los deportistas, cuáles son las funciones que nosotros como entrenadores tenemos y de qué manera pues tenemos que enseñarles a ellos a que nos den el espacio suficiente, tengan la confianza en nosotros para que nosotros podamos desempeñar el trabajo. Hay que tener una comunicación prácticamente a diario para que en todo momento sepan un poco qué es lo que se está haciendo, y luego también tenemos que saber en qué cosas tenemos que trabajar de forma conjunta. Hay quizás responsabilidades que nos competen a las dos partes y para ello nos tenemos que poner de acuerdo. Hablar de educación es algo muy complejo y muy difícil. Hay quizás algunas familias que comparten la educación de sus hijos con los entrenadores o igual con los educadores en los colegios, pero quizás haya familias también que prefieran educar a sus hijos de una manera un poco más independiente, y si existe esa comunicación y los entrenadores aprendemos de cuál es la fórmula o la manera en la que quieren educar a sus hijos y nosotros de alguna manera tenemos pues un criterio parecido o podemos estar unidos en esa línea, podemos ayudarles, con lo cual yo creo que el tema de la educación en valores pues es algo que podemos de alguna manera hacer en conjunto. Es importante también que entre todos establezcamos una hoja de ruta. Esta hoja de ruta muchas veces la ponemos los adultos, los entrenadores y los familiares, pero creo que nuestra responsabilidad no es el escribir o el poner la hoja de ruta, sino enseñar a nuestros hijos o a nuestros jugadores pues que ellos establezcan esa hoja de ruta, que aprendan a conocerse mejor, que aprendan, que identifiquen cuáles son sus cualidades, en qué son buenos, que analicen, que aprendan a analizar sus fortalezas y sus debilidades y, en definitiva, pues que se conozcan mejor a sí mismos y que entiendan qué es lo que les motiva. Una vez que ellos saben eso, son capaces de establecer sus propios objetivos, que al final creo que los objetivos de los niños, de los jugadores, pues al final son los que realmente nosotros tenemos que trabajar. Probablemente los objetivos van a ser comunes, pero lo que no pienso es que nuestros objetivos, que yo, por ejemplo, como entrenador, quiera conseguir tener un jugador en la élite y que yo intente de alguna manera forzar la maquinaria para que eso suceda. Esto pasa lo mismo con las familias. Yo creo que al final, hablaremos después seguramente con Feli, con Vivi y con Víctor para que nos cuenten un poco su historia, su experiencia en este caso, pero al final son ellos los que tienen que poner los objetivos y establecer un poco la hoja de ruta y a dónde quieren llegar. Ayudarles a que se convenzan de que pueden conseguirlo. Eso, hablando de autoconfianza, es básico. Y luego estamos hablando todo el tiempo de educación, de formación. Tenemos que hacernos la pregunta y que ellos se hagan la pregunta de si tienen el conocimiento necesario para conseguir los objetivos que se han puesto.
Y, por último, la experiencia. Al final, el entrenamiento es parte de la experiencia y la competición también. Les tenemos que dar la capacidad de que tengan los medios necesarios para poder entrenar y competir y adquirir la experiencia que necesitan sobre los conocimientos que han adquirido, ¿no? Entonces, la hoja de ruta es muy importante y, bueno, pues para terminar y no extenderme más, que sé que he quitado bastante tiempo a mis compañeros, pues hablar un poco del tema de las expectativas, que lo vamos a tocar más adelante, la importancia de transmitir de forma positiva y de no crear expectativas. Y voy a empezar hablando, que antes lo comentábamos con Víctor López, pues el tema del talento. Muchas veces se habla de talento y la palabra talento, en mi caso particular, en mi opinión personal, la palabra talento es una palabra que quizás pues es muy difícil de gestionar, porque talento creo que tenemos todos. Lo que tenemos que entender es talento para qué, cómo podemos llevar ese talento hacia un objetivo concreto y luego cuidar mucho la palabra talento, porque lo que hacemos muchas veces es poner obstáculos y crear unas expectativas que lo único que hacen es producir más presión en los jugadores. Bueno, perdonad un poco por el speech, os doy la palabra, cualquiera de vosotros puede intervenir y pasamos. Pues Juanma, mira, me gustaría destacar el mensaje que acaba de escribir José Serrano, porque creo que es muy bueno que lo destaquemos, porque habla de una de las claves en los procesos de aprendizaje, es la falta de paciencia, el querer tener prisa, los atajos. Creo que esto es fundamental y darle las gracias a José Serrano por ese comentario que nos ha compartido, que estamos, yo creo que todos totalmente de acuerdo, y es algo que es muy importante trasladar a los padres. Creo que esto sí que es importante. Esas prisas, el mundo en el que vivimos con tanto estrés, nos lleva a equivocarnos queriendo lo mejor para nuestros hijos, pero equivocarnos en nuestra manera de actuar en ese proceso de aprendizaje. Hay que dejarles tiempo a que descubran los problemas por sí solos, a que descubran las soluciones por sí solos, a que esa toma de decisiones tenga un proceso natural dentro de los niños. Y en esa prisa de vida que llevamos, ¿cuántas veces los padres vamos directamente y les damos la solución? De esa manera no permitimos que tengan un desarrollo educativo adecuado a las edades que van teniendo y empezamos a generarles problemas, ¿no?, en su desarrollo. Creo que esto es importantísimo. Paciencia a nivel educativo. Muy importante también tener claro el punto de partida, dónde se está, esas expectativas que sean absolutamente reales y no perder ningún foco, como también has comentado y seguro que vamos a tratar ahora. Pero quería destacar el comentario de José: tiempo. La educación requiere tiempo y hay que dejar también el autoconocimiento y el autoaprendizaje, que no sea todo dirigido, porque la toma de decisiones, la independencia de pensamiento va ahí. Hay que ayudar a los niños a que aprendan también a pensar y a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a reflexionar y a volver a ejercer otra vez ese proceso de análisis y toma de decisiones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aprovecho para saludar a José, al que conozco personalmente, y le agradezco pues estar aquí en la charla. Bueno, José tiene un hijo que juega bastante bien al tenis y tienen un camino muy largo todavía por recorrer. Hablamos siempre de que cuando hablamos en desarrollo, que tienes que estar preparado para 10 o 12 o 14 años o 15 años de formación. Muchas veces no nos damos cuenta cuando empezamos a llevar a nuestros deportistas, a nuestros hijos, a los niños a las competiciones, no nos damos cuenta de que no tiene tanta importancia el ser campeón prematuro o no. Tiene una relativa importancia, pero lo que tiene realmente importancia es mantener a lo largo del tiempo la cualidad más importante que yo creo en un deportista, que es por qué jugamos al tenis, por qué hacemos deporte, ¿no? Empezamos adquiriendo una pasión y esa pasión la tenemos que mantener a lo largo del tiempo. Tenemos que ir quemando etapas, hay que ir ir quemando unas etapas y cada uno vaya a ser capaz de trazar su propio camino, pero no porque un compañero esté corriendo más o le esté yendo mejor que a mí significa nada, simplemente significa pues que yo seguramente pues necesite un poquito más de tiempo para madurar ciertos aspectos
estoy necesitando en ese momento. Y yo creo que aquí, más que yo ya, creo que Vivi y Feli pues nos podrían contar un poco cuál ha sido su experiencia, sobre todo desde la formación hasta la élite. Bueno, a ver, ¿quieres empezar tú, Vivi, o hablo yo? No, habla, luego hablo yo. Yo he visto una pregunta durante un momento que estabais hablando, no sé quién era de vosotros el que hablaba, que ponía, decir si padres entrenadores sí o no. Claramente no. Mi padre es entrenador y es la persona que me enseñó a jugar al tenis. Y claramente no creo en la función del padre entrenador. Y voy a explicarlo un poco mejor para que la gente lo entienda. Mi padre me enseñó a jugar al tenis en Melilla, pero mi padre lo que me inculcó de pequeño fue el deporte. Y esto es una recomendación personal que quiero hacer a todo el mundo, y es que los que tengáis hijos, intentáis inculcarles que hagan deporte. Yo hacía muchos deportes, no solo el tenis. Yo me di cuenta que tiene unas habilidades buenas para el tenis, pero después de varios años practicando diferentes deportes. Y además creo que eso me ha ayudado mucho a desarrollar mi físico, mi cuerpo, y ha sido muy bueno para mi formación luego como tenista profesional, el haber podido practicar otros deportes aparte del tenis. Entonces, primeramente, mucho deporte, da igual el que sea, y luego cada niño desarrolla sus habilidades de una manera y como ha dicho Juanma antes, hay 1.000 millones de talentos diferentes. Hay gente que es físicamente muy fuerte, hay otras personas que son muy inteligentes y que entienden el juego de una manera diferente, otros son mentalmente muy poderosos. Yo creo que hay que hacer deporte, hay que llevar a tus hijos a hacer deporte, y conforme van avanzando y van cumpliendo años, van desarrollando sus habilidades hacia un deporte en concreto. Y es ahí cuando sí puedes insistir en que si a él le gusta y tiene pasión por ello, que pueda seguir entrenando para seguir desarrollando sus habilidades en ese deporte en concreto. Pero yo soy muy partidario de hacer diferentes deportes de niño, y el camino hacia un deporte en concreto se va a desarrollar de manera natural, creo yo. Así fue mi caso y creo que es muy recomendable. Y hablando de mi padre en concreto, después de que nosotros empezamos en Melilla por diferentes circunstancias a empezar a entrenar, etcétera, vinimos a Madrid, y una vez que llegamos a Madrid, con 10 años yo y mi hermano con 9, teníamos nuestro entrenador en la federación ya independiente, y mi padre no se metía para nada en el trabajo que hacía mi entrenador. Obviamente mi padre venía a ver mis partidos, pero se intentaba mantener bastante al margen, y eso es algo muy difícil, y creo, por lo que veo en los padres hoy en día, de verdad os lo digo, no hacéis ningún bien intentando interferir en el trabajo del entrenador. Es absolutamente negativo para el niño, para vuestro hijo, porque al final el hijo está escuchando diferentes mensajes, y muchas veces mensajes de un padre o de alguien que no tiene el conocimiento suficiente del tenis como para que tu hijo pueda recibir ese mensaje de una manera positiva. No por ver mucho tenis desde pequeño, porque tu hijo juega, o no por eso tienes un conocimiento del tenis como para poder enseñar a tu hijo o poder dar en un momento puntual un consejo, ¿no? Yo creo que hay que dejar trabajar a los profesionales, tener la confianza en esas personas que están con tu hijo día a día, acompañándole a competiciones cuando ya el niño es un poquito más mayor. Al final se convierten en personas muy importantes para tu hijo, y creo que hay que dejar a esas personas trabajar y darles la confianza necesaria para que también les eduquen, no solo en la parte tenística, sino también en formarles como personas, porque al final van a pasar tanto tiempo con ellos que van a ser personas muy importantes en su vida. Yo tengo grandísimos recuerdos y grandísimas enseñanzas de casi todas las personas que me han acompañado en mi carrera tenística, el 99% de ellas. Por eso creo que los padres deben de estar al margen siempre y desde muy pequeños. Y esto es algo que quiero recalcar. Apoyar a tu hijo en lo que necesite emocionalmente, ayudarle a superar sus obstáculos, ayudarle a no hundirse cuando pierde, etcétera, pero darle total confianza a la persona que esté entrenando a tu hijo en
desde pequeño, ¿no? Y eso sí que lo quiero recalcar porque me parece algo muy importante y lo digo yo que mi padre ha sido la persona que me enseñó a jugar y la que me inculcó el amor y la pasión por el tenis, pero previamente al tenis también él me hizo practicar otros deportes que además me han ayudado muchísimo en mi formación como tenista después, en el tema físico sobre todo. Así que ese es un poco mi mensaje respecto a padres entrenadores. Yo si me permitís, para matizar, para completar un poco lo que ha dicho Félix, que estoy 100% de acuerdo, el tema de separar la figura del padre de la figura del entrenador, yo creo que es muy importante porque el mensaje de un padre siempre va a tener un componente subjetivo muy relevante. Se pierde objetividad, yo creo, cuando uno habla de un familiar, cuando habla de un hijo, y luego además el que lo recibe, que es el niño, para él un mensaje de su padre o de su madre siempre tiene un impacto emocional mucho más grande. Con lo cual, yo creo que yo estoy con Felín que hay que dejar trabajar a un profesional. Si confías en un entrenador, tienes que dejarle trabajar. Yo también estoy de acuerdo con Feli, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, también hice muchos deportes durante mi infancia. Hice atletismo, hice judo, hice balonmano, baloncesto, gimnasia deportiva, que era un poco por lo que más me encaminaba y más me gustaba. Y de repente llegó el tenis, pero llegó el tenis como pudo haber llegado el hockey o cualquier otro deporte, ¿no? Porque estaba más cerca de mi casa y porque había alguien en mi familia que lo practicaba, ¿no? Como era mi hermano. Mis padres nunca se han metido, la verdad que yo también soy y siempre doy ese consejo a los padres cuando me preguntan, ¿no? Sé padre, acompaña a tu hijo en el proceso siendo su padre, ¿no? No te metas en algo que a lo mejor no conoces, ¿no? Y si conoces, si eres entrenador, como fue en el caso de Feli, ¿no? Su padre, si tu hijo necesita un padre, entonces tienes que saber diferenciar muy bien si eres su entrenador o eres su padre, porque al final todo se acaba mezclando. En mi caso me entrenó mi hermano, por ejemplo, hasta que yo tuve 22 años. Y él me acompañó en el proceso. A lo mejor fue más fácil porque era el hermano y no el padre. Y me acompañó pues en momentos donde me dijo, recuerdo, mira, ya no te entreno más. Es como que ya estoy cansado. Y eso me hizo ver mis objetivos y luchar por ellos, ¿no? Que antes también lo decía Juanma, ¿no? Luchar porque los niños tengan sus propios objetivos y que luchen por ellos. Y yo estuve 2 días cogiendo mi cubo de bolas y subiendo al club a sacar yo sola porque mi hermano no me quería entrenar, ¿no? Entonces, eso me dio a mí la confianza de que yo quería seguir jugando al tenis y a mi hermano en que realmente yo quería jugar, ¿no? Y me otra vez acompañar en el proceso de enseñarme, de viajar conmigo. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Dejar a los niños, ¿no? Que de repente diga, mira, quiero ir por aquí, me voy a dar con la pared esa. Déjale que se dé, tampoco dejes que se mate, pero deja que él aprenda, porque es la única manera. Si no, al final el objetivo te lo van marcando la familia. Llega un momento también, en mi caso, que tuve que decidir si estudiaba más en España o me iba a Estados Unidos. Bea decidió irse a Estados Unidos. Yo no me quise separar de mi familia, lo veía durísimo. Con 16, 17 años, irme. Yo soy muy familiar, me encanta estar en mi casa con los míos y yo dije, yo me quedo aquí y hago lo que sea para intentar compaginar estudios con tenis, ¿no? Y bueno, y mis padres me apoyaron, ¿no? No me forzaron a irme. Bueno, pues son esas cosas que yo, es ese mensaje, sobre todo, ¿no? Esos padres que no saben a veces, yo creo que tienen que ser padres, tienen que acompañarles en el proceso de ser deportistas de la mano. Y si hay alguien que quiera ser su entrenador, que sepa diferenciar, ¿no? Yo llego un momento también con mi hermano que ya se mezclaba todo tanto que yo fui la que decidí en un momento dado que cada uno nos separáramos en nuestros caminos, porque al final somos hermanos y teníamos que buscar también cada uno su camino. Él buscó su camino de entrenador y yo me dediqué más al tenis, más profesional, pero todo lo que me aportó durante esos años es increíble, ¿no? Y la familia es lo más importante, por lo menos en mi caso, con lo cual pude tener las dos cosas, pero es muy complicado, ¿no?
en muchos casos de familias luego que no saben diferenciar y es el niño el que dice o la niña el que decide no seguir por el camino de ese deporte porque no aguanta esa presión que le mete su familia, sus padres o quien sea de la familia. Entonces yo creo que eso lo tiene que tener muy claro la gente, ¿no? Que al final hay que acompañar en el proceso educativo, acompañar en el proceso de formación, ya sea a nivel mental, profesional, de cualquier, siendo lo que eres, ¿no? Siendo esa persona que está educando a ese niño o a esa niña. Y yo leía también por ahí a veces, ¿cuándo, no? ¿Cuándo estás preparado? Yo creo que eso son etapas que vas quemando y ves que tu hijo está preparado para competir o está preparado para viajar. Eso se va viendo, ¿no? No es algo que digas a los 15 años, si no has conseguido ganar 10 torneos ya no vas a ser bueno, no. Yo creo que cada uno tiene un proceso y cada uno tiene una edad y unos serán antes, hayan explotado antes y otros explotarán con más años, ¿no? Con lo cual hay que dar un poco tiempo a cada individuo. Quiero aportar también una cosita, estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros, además también en el rol que tengo de padre y entrenador, lo he vivido con mi hijo en mis propias carnes y con mi hija también, que ha jugado al tenis de pequeñita, ahora juega baloncesto. Para mí creo que es imposible reunir en una misma persona buenos consejos como padre y como entrenador, porque al final hay situaciones en las que se necesita independencia para poder ayudar en el proceso educativo de tu hijo y creo que desde la misma persona es muy difícil hacer. Se generan conflictos que un niño en su proceso educativo no puede entender. Entonces, mi recomendación a los padres también es que el padre haga de padre y que dejen a los entrenadores hacer de entrenadores. Numerosísimas veces mi hijo me ha pedido consejos sobre fútbol y yo siempre le he remitido a su entrenador. Por supuesto que le he dado mis opiniones, pero siempre remitiéndolo al entrenador. Mi objetivo número 1 siempre ha sido fomentarle a él su propio pensamiento, que establezca canales de comunicación con su entrenador, con sus compañeros, para que reciba de ahí la información, yo le puedo aportar también la mía, pero que sea él el que llegue a las conclusiones. Creo que esto es importantísimo y tendemos mucho a darles las cosas hechas, a decirles tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. No, hay que dejarles que descubran ellos, que aprendan por sus propios métodos, por sus propias experiencias, qué es lo que tienen que hacer. Y ha habido también un comentario de Lorenzo López Serrano, que me quería también responderle porque me parece muy importante. Habla que en todo este contexto estamos hablando de la educación, de la importancia de aprender, de los objetivos. ¿Cómo casa con eso el querer ganar? Porque los niños quieren ganar y, claro, si el objetivo del niño es querer ganar, ¿cómo les explicas otra cosa? Esa dificultad me parece un tema muy importante porque querer ganar no es incompatible con querer aprender. El problema viene cuando se pone como único objetivo ganar. Entonces entramos en un conflicto ya que nos va a generar problemas para la vida y empezamos a crear perfiles que no aceptan el no ganar y la vida está llena de situaciones en las que uno no gana y tenemos que aprender a no ganar. Esto que lo comentaba Feli antes también al principio, es importantísimo. El deporte nos enseña a perder, pero nos enseña a perder y a levantarnos y a sacar moralejas y lecciones de esas derrotas que nos ayudan a crecer y a mejorar. Pues creo que esto es la manera de enfocarle en el deporte base a los niños cuando quieren ganar y dejarles que quieran ganar. Es que es absolutamente natural. Claro que sí, cuando se juega algo se quiere ganar, pero que los objetivos sean aprendizajes. Y además, entender que cuando no se gana, porque hay opciones de no ganar, hay que aprender a perder y sacar buenas lecciones de la derrota. No sacar culpables, sino sacar lecciones que te ayuden a mejorar. Creo que esto es muy importante. Ese enfoque para los padres que preguntan y que están preocupados con la cuestión de ganar, ganar y ganar. Es que no se trata de salir a una competición y no querer ganar, para nada. Se sale a jugar, a disfrutar y a querer ganar. Eso es natural y no es incompatible con el desarrollo del crecimiento y del aprendizaje. Papisa, no sé cómo vamos de tiempo. Me imagino que hay bastantes preguntas. Sí. Mira, precisamente hablando de este tema de los padres, de los entrenadores, dicen que Juanma defendía la participación directa de los padres y tanto Feli como Víctor y Vivi
Hablan del papel de los padres como... ¿Me escucháis? Sí, pero bueno, termina la pregunta y contesto por alusión. Claro, por eso. Y que Víctor, Vivi y Feli hablan de los padres como algo totalmente externo. Tienen que ser padres y no entrenadores. ¿Cuál es el rol que se establecería? La hoja de ruta. ¿Cuál es el papel de cada uno de los protagonistas de esta historia? Los padres, los entrenadores, los hijos. Yo creo que se ha malinterpretado un poco o esta persona la ha malinterpretado. Al final lo que necesitamos es establecer una comunicación y establecer cuál es la manera en la que vamos a trabajar en equipo. Para eso tenemos que identificar cuáles son las responsabilidades que competen al entrenador, de las que estaban hablando antes Vivi, Feli y Víctor, que por eso es el entrenador, y cuáles son las responsabilidades que competen a los padres. Y tenemos que respetar un poco las dos partes. Si tenemos una buena comunicación, al final las inquietudes de los padres y esas incertidumbres que tienen y esas preguntas, las podemos con comunicación, digamos que las podemos neutralizar. No sé si es la palabra más correcta, pero de alguna manera podemos aliviar un poco esas incertidumbres transmitiendo un poco lo que estamos intentando conseguir con sus hijos, lo que estamos intentando trabajar, lo que estamos intentando inculcar. Eso se llama trabajar en equipo. Por otro lado, yo he hablado anteriormente de la parte de educación, el respetar también a las familias, que al final, ¿quién es el que pone la hoja de ruta en cuanto al tema de la educación? ¿El entrenador o la familia? Pues en este caso es al contrario, creo que es la familia. Después tenemos que ver si estamos en la misma línea de trabajo, si podemos trabajar en conjunto, porque a lo mejor los valores que está intentando inculcar la familia a mí no me valen. Y si no me valen, no puedo ser el entrenador del hijo de dos personas que tienen unos valores diferentes o que educan de una manera que yo no comparto. Pero si hay comunicación y más o menos estamos en la misma línea, pues obviamente eso es a lo que yo me refería, el trabajo en equipo, pero respetando un poco cuáles son los roles de cada uno. Perfecto, yo creo que está aclarado perfectamente. Os traslado también otra pregunta de Luis Martí, que dice que si creéis conveniente que los entrenadores y directores de los clubes se pongan firmes con esos padres que asumen el rol de entrenadores e incluso decirles que si no hacen caso se les puede invitar a no acudir a los entrenamientos o a los torneos. ¿Qué es lo que se puede hacer con ellos? Sí. Directamente. Yo diría que sí, que deberíamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ponerles freno a esos padres, porque el padre tiene que ser padre y se tiene que meter en el aprendizaje de su hijo, como ha dicho Juan, de la mano, ¿no? De esos entrenadores. Lo que no puede es asumir el rol de entrenar a su hijo. Para eso, que se lo lleve fuera de esa escuela o de ese sitio y realmente lo entrene si quiere hacer eso con su hijo y su hijo está de acuerdo en ello. Pero si tú estás yendo a entrenar a un sitio, estás dándole al entrenador la posibilidad de que entrene a tu hijo, pues tienes que dársela en toda regla. No puedes estar todo el rato involucrándote y metiéndote en el terreno del entrenador. Entonces, yo sí sería partidaria de decirle a ese padre, mira, no puedes asistir a los entrenos porque no le estás beneficiando a tu hijo. Y si vas a seguir así, pues mejor que te lo lleves a otro sitio, que a lo mejor en otro sitio puedan estar de acuerdo. Pero yo creo que es muy importante poner un poco de separación. Y en esa misma línea, Gregorio Hernández pregunta que cómo le explicas a un padre que ganar es la consecuencia, no es el objetivo. Ya, es que es complicado. Al final, la gente en un deporte como el tenis, desde muy niños, estamos educados para ganar o perder. Y al final, cuando acaba ese partido, cuando ya los niños, porque hoy en día se empieza a competir desde edades muy tempranas. Yo mi primer torneo, si no recuerdo mal, lo jugué cuando tenía 9 años, 9, 10 años. Ahora, con 8 años compiten, incluso con menos en algunos sitios he visto. No me parece positivo. Y luego quería comentar una cosa, y es que los padres, como dice Vivi muchas veces, yo he llegado a clubes de tenis y me he encontrado padres en la valla de la pista hablando a los hijos mientras están entrenando. No quiero decir con esto que el padre tenga que desaparecer del mapa. Al final los padres y las familias hacen un esfuerzo tremendo también para llevar a sus hijos a entrenar, para estar involucrados los fines de semana
y no poder hacer planes porque el niño o la niña juegan. Hay que también un poco alabar esa labor que hacen las familias y ese esfuerzo tan grande que hacen, pero no por ello tienen que tener una participación directa en la formación del hijo, en este caso en el mundo del tenis. Y al final yo creo que todos los niños, cuando empezamos a competir desde pequeños en cualquier deporte, queremos agradar a nuestros padres y queremos que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Y parece que la única manera en la cual podemos hacer a nuestros padres que se sientan orgullosos de nosotros es ganando. Y ese es el error más grande que a veces veo en edades muy tempranas. No me parece lógico que la única alegría que le puedas dar a tu padre es si ganas. Si pierdes, es un fracaso. Entonces, ya suficiente presión conlleva el competir en un deporte individual como el tenis, aunque sea en edades muy, muy tempranas y no sea profesional todavía, pero es un deporte individual y desde muy temprano enseguida sientes esa presión, porque al final el tenis es un deporte muy competitivo y desde muy niños estamos acostumbrados a eso. Entonces, suficiente presión tienes ya como para que encima tengas que soportar una presión añadida que venga de tu entorno familiar, simplemente por el hecho de querer agradar a tus padres y de que se sientan orgullosos de ti. Entonces, yo creo que también eso es una presión enorme que los niños desde muy pequeños no pueden soportar. Y me gustaría también recalcarlo, de que los padres son un apoyo enorme. No tenemos que sacar la conclusión de que los padres tienen que estar completamente al margen, porque tienen que ser un apoyo enorme, porque sin la figura de los padres es muy complicado que el entorno sea completamente idóneo para poder llegar a desarrollar todo el potencial de un niño. Pero sí tener claro cuáles son las funciones, ¿no? Y en este caso creo que muchas veces los padres extrapolan un pelín sus funciones con los niños, por lo menos en el mundo del tenis, que es lo que yo conozco un poco mejor. Gracias, Feli. Bueno, por desgracia vamos a tener que terminar la sesión. Llevamos casi 2 horas en esta mesa redonda. Creo que se han tocado temas muy interesantes y que seguramente quedan muchas ganas. Han sido, creo que, más de 400 personas las que nos habéis estado siguiendo. Quiero agradeceros a todos el haber venido, el haber estado ahí. Hay muchísimas preguntas que se han hecho y que no hemos podido responder a todo el mundo, pero bueno, agradeceros enormemente en el nombre de todos el estar ahí escuchándonos. Agradecer también a todos los integrantes de esta mesa por vuestra colaboración, por vuestra aportación y, bueno, pues volver a agradecer a Sportet y a la Federación de Tenis de Madrid por esta gran iniciativa y nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Papisa, te cedo la palabra para que termines tú si quieres. Juanma, yo si me dejas un minuto, porque me parece muy importante el tema de las expectativas y me sirve de despedida para despedirme de todo el mundo. Muy bien. Hay muchas familias, muchos padres nos están haciendo muchas preguntas sobre este tema y creo que es algo muy importante. Lo estaba comentando ahora mismo Feli, esa presión que existe en los roles de padre, hijo, jugador, entrenador, todas vienen la mayoría de las veces por una visión de unas expectativas fuera de la realidad. Que la gente sepa, tenemos datos, que hacemos estudios sobre ello, no los podemos compartir ahora porque ya no tenemos tiempo, pero el porcentaje de probabilidad para que un niño o una niña sea deportista de élite en España, de todas las licencias federativas que hay, es un 0,09. Tengo el dato, luego es bajísimo, es bajísimo. En fútbol es un 0,06, en tenis es un 0,03. Es dificilísimo llegar a ser deportista profesional, pero es que aunque llegues a serlo y estés dentro de ese porcentaje tan bajo, luego hay una vida que sigue cuando se termina la carrera. Por eso es tan importante y es uno de los principales cometidos de Sportet, de los mensajes que nos gusta dar, la educación y la formación continua, que España es uno de los países que tiene la mayor tasa de abandono escolar y esto repercute luego en el alto desempleo juvenil que tenemos. Es muy importante la formación continua. El deporte nos ayuda a desarrollarnos, pero no hipotequemos nuestros futuros por dejar nuestros estudios.
es algo que es importantísimo, porque la vida sigue. Si tienes suerte de llegar a esos porcentajes tan pequeñitos de deportista profesional, luego la vida sigue. Y la formación que recibes en el proceso escolar, más luego en universitario o en los distintos programas de formación a los que pueda cada uno llegar de lo que le guste, es fundamental. Es la guía que nos va a llevar por la vida. Así es que nada, quería añadir eso y muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguno se quiere despedir? Yo quiero dar las gracias a todo el mundo que ha estado escuchándonos atentamente. Gracias a todos los que han preguntado. La verdad es que muchas de las preguntas que habéis hecho son muy interesantes. Desgraciadamente no hemos podido contestar a todos, pero espero que os hayamos entretenido un rato y que os haya parecido interesante todos los temas que hemos tratado aquí hoy. Y bueno, sobre todo eso, que en un momento como el que estamos viviendo, donde estamos todos en casa metidos, pues que os haya servido de entretenimiento y os haya parecido interesante. Un fuerte abrazo y espero poder hablar pronto con vosotros otra vez. Un abrazo fuerte. Yo también quiero despedirme de todos y daros las gracias por haberme dejado estar en esta mesa redonda a Sportec, a la Federación de Tenis de Madrid, a todos los que habéis estado escuchando. Y nada, si decidís volver a repetirlo, contar conmigo. Y bueno, ojalá que a toda la gente que ha estado escuchando les hayamos aportado alguna cosa positiva en estos días que estamos pasando en casa de confinamiento. Bueno, y por parte de la Federación, muchas gracias a todos, muchas gracias a Sportec, a todos los ponentes, a todas las personas que desde casa nos han estado escuchando este tiempo. Y bueno, iremos comunicando poco a poco más formaciones que vamos a ir realizando, mesas redondas a lo largo de estas semanas. Esperamos que sean cortas las semanas, pero bueno, mientras tanto os iremos informando también de todas las ponencias y formaciones que haremos a través del área de docencia. El lunes, por ejemplo, tenemos una con Raúl Murillo, un asesor, un abogado, que nos va a asesorar en temas de ERTE, que seguramente que a mucha gente también le interesa. Así que os mantendremos informados a través de la web de la Federación y de las redes sociales. Así que no perdáis detalle, que vamos a estar con vosotros estos días desde casa, pero estaremos con vosotros también. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.